Estamos con el historiador chileno Pedro Godoy. Pedro Godoy, usted como chileno, como historiador, ¿qué opina del gran historiador chileno Vicuña Mackenna? Vicuña Mackenna indudablemente es un gigante de la historiografía, un hombre que aunque apenas vivió 50 años, escribió una montaña de obras absolutamente originales, con las cuales se ilumina el pasado sobre todo de la época de la independencia. Ahora, no todos son luces en la vida de este hombre. Entre las cosas valiosas figura que él fue campeón de una institución que promocionaba la unidad de nuestra América, que se llamó la Unión Americana, junto con varios otros ilustres próceres de aquel entonces. Pero posteriormente, en la Guerra del Pacífico, él experimenta un vuelco, y suya es la frase que yo no comparto, que se llama: chilenos, no aflojéis el morro. Y eso habla de nuestro historiador como de un patriotero más, lo cual no disminuye su mérito de polígrafo y de insigne historiador. Hablando de patrioterismo, el escudo chileno dice por la razón o por la fuerza. ¿Cómo interpreta este lema? Mire, ese es un lema que se le atribuye a O'Higgins, pero es falso. Ese es un lema que comienza a tener vigencia solamente a partir de 1918 en función de una ordenanza de tipo castrense. El escudo original no tiene ese lema, que a mi juicio lo juzgo como un tanto prepotente. Preferiría por la fuerza de la razón en vez de por la razón o la fuerza. ¿Qué opina de la actuación chilena en la Guerra del Pacífico? Bueno, Chile opera en aquel conflicto armado doloroso como un instrumento del capitalismo británico, y tanto así que al finalizar dicha guerra, las salitreras son entregadas, así como las ferrovías, a los inversionistas británicos, y en consecuencia es una confrontación bélica que nos separa de nuestros vecinos del norte por un lado, y por otro lado beneficia al entonces hegemónico imperialismo británico. ¿Hubo acceso o aberraciones del ejército chileno hacia el Perú, por ejemplo, con la quema de la Biblioteca Nacional, y con Bolivia con el tema de quitarle los territorios costeños? Bueno, hay que decir a nuestros auditores que toda guerra implica brutalidad. Es la violación legitimada de los derechos humanos. Por eso que somos pacifistas. Y en consecuencia, Chorrillos y Miraflores son batallas en las cuales se hace gala de la crueldad más infinita, y por ambos bandos. Ahora, lo que ocurre es que los que se imponen son finalmente las tropas chilenas. Ahora, una ciudad ocupada como Lima indudablemente es escenario de todo tipo de delitos. Son los mismos que perpetraron las tropas alemanas en las ciudades europeas que ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no podemos sorprendernos de eso, pero sí censurarlo y formular votos para que nunca más vuelva a ocurrir este tipo de atropello a ciudadanos pacíficos y que sabemos que son hospitalarios. Ahora, no me cabe duda que tropas peruanas en Santiago habrían actuado de la misma forma en aquella época, sobre todo con una tropa analfabeta, semibárbara, que provenía de los estratos campesinos. Entonces no hay que censurar tanto eso, como sí censurar la guerra y promocionar la paz y la concordia en el cono sur de Chile con Perú y con Bolivia. Ahora, con Bolivia
se perpetra un crimen que consiste en privarlo de acceso soberano al Océano Pacífico. Toda la provincia de Antofagasta fue boliviana, pero hay avance. Hasta hace poco, no hace más de 10 años, todo el mundo decía como dogma: Bolivia nació como una república mediterránea. Hoy día nadie sostiene tamaña ratificación. Hoy día se reconoce que efectivamente Bolivia tenía acceso al mar, que Antofagasta fue territorio boliviano y que la guerra produjo esa anexión que queremos remediar aquellos que somos hispanoamericanistas, dándole a Bolivia un acceso con soberanía sobre el Océano Pacífico. Ahora, ¿dónde se da aquella válvula? ¿Dónde somos capaces los chilenos, con altura de mira, de darle esa alternativa de respiración oceánica a la hija predilecta del Libertador? Eso es un asunto más complejo que hay que discutirlo, y pronto, porque el siglo XXI tiene que encontrarnos unidos o bien vamos a continuar dominados. ¿Qué opinan los chilenos de la actitud heroica del caballero de los mares, Miguel Grau? Con respecto a Miguel Grau hay bastante respeto. Permanentemente los 21 de mayo y en la fecha del combate naval de Angamos, 8 de octubre. El 8 de octubre se publican reportajes en los cuales se habla del hidalgo de los mares, del caballero del océano, y se pone de relieve que fue muy generoso en devolverle algunas prendas de Prat a su viuda, que es Carmela Carvajal. Es bueno decir que de Carmela Carvajal jamás salió una opinión antiperuana o antiboliviana. Y además hay que agregar otra cosa, no menos importante, no menos interesante, no menos atrayente, que tanto Prat como Grau pelearon juntos como subtenientes en el mismo barco en la guerra contra España en 1864-65, en un combate naval que se llama Aptao, en el archipiélago de Chiloé, en un instante en que España intentó rescatar sus provincias ultramarinas. Entonces, esta gente que se conocía entre sí, el mismo Grau había vivido en Valparaíso, y si no me equivoco, también había estudiado en un instituto allí, en ese puerto chileno. O sea, esta gente se conocía. A mí, y otro detalle, no menos valioso, simbólico. El primero que le da el rango de héroe, con todas sus letras en una misiva, a Prat es Grau. Últimamente se está hablando de la devolución del monitor Huáscar de parte de Chile a Perú. ¿Qué opina al respecto? Bueno, ya Chile ha iniciado algunas señales que apuntan a la reconciliación, que es tan urgente para lograr la plena soberanía y el desarrollo económico. Se han devuelto centenares de libros que habían sido objeto de pillaje de la Biblioteca Nacional, que no se quemó, sino que fue saqueada. Punto 1. Punto 2. La devolución del Huáscar sería otra señal también destinada a lograr una armonía entre Lima y Santiago. No es posible sorprenderse de lo que yo estoy planteando. Juan Domingo Perón devuelve a el Paraguay todos los trofeos de guerra que están en los museos de Buenos Aires, y eso abre las puertas a un afecto recíproco que hay entre paraguayos y argentinos y que dura hasta este instante. Entonces, y tampoco podemos olvidar que entre Francia y Alemania han habido muchísimas señales de todo tipo destinadas a no a borrar, sino que a disminuir la presunta animosidad, es decir, la animosidad que existe entre esos dos estados europeos, que son la base de la Unión Europea. Nuestro ministro de Defensa, quien ha propuesto, lo cual también es original, la devolución, la reintegración
de este trofeo de guerra al Perú. No es menos cierto también que debemos recordar que el Huáscar es la tumba de ambos marinos ilustres, Grau y Prat. ¿Se puede recuperar Arica por parte de los peruanos? No, todo se puede hacer, ¿no? Pero estamos en lo que no debe hacerse, ¿no es cierto? Una recuperación de Arica por parte del Perú implica guerra, porque es violación de un tratado, el de 1929, que establece la línea de la Concordia como hito definitivo entre las dos repúblicas. Ahora, ¿qué es lo que los integracionistas, es decir, los hispanoamericanistas chilenos proponemos? Son áreas en las cuales haya cosoberanía y también desarrollo mancomunado de chilenos y peruanos, ¿ah? Para ir generando colchones de concordia en las distintas fronteras, ¿ah? Y eso no tiene nada de extraño que yo lo proponga, está presente en muchas de nuestras, en algunas de nuestras posturas diplomáticas. No es extraño que el ministro de Defensa del presidente Piñera haya propuesto nada menos que en Lima la devolución del Huáscar. Entonces, que yo proponga lo que estoy señalando no tiene tampoco mayor originalidad y no tiene nada de extravagante. Usted que habla mucho de Hispanoamérica, de la integración latinoamericana, ¿qué opina de un gran peruano que fue Víctor Raúl Aya de la Torre? Bueno, Víctor Raúl Aya de la Torre es el pensador político más original del siglo XIX, del siglo XX. Es un hombre verdaderamente notable, autor de una obra que es equivalente a una especie de manifiesto para todos los hispanoamericanos, que es el antiimperialismo y el APRA. Es un pensador original, y además un hombre que, siendo profundamente peruano, fue hondamente hispanoamericanista, tanto así que él dice: la madre del APRA es el Cusco, el padre es la madre a ver, vamos a repetir esto, después la madre el Espíritu Santo está en el Cusco, la madre está en Córdoba con la reforma universitaria y el padre es la Revolución Mexicana. Me parece a mí que con esos tres elementos Aya de la Torre se perfila como un pensador de estatura continental. Lamento sí que Aya de la Torre, nuevamente aparecen las luces y las sombras, no haya comprendido el fenómeno peronista, pese a que su segundo hombre, que fue Manuel Seoane, insistió mucho en la urgencia de una alianza entre estos dos colosos, en Argentina Perón y en Perú Aya de la Torre. Aya de la Torre siempre tuvo un civilismo exagerado, un temor a los galones y a los uniformes y a los bototos, y eso lo separó de Perón, en circunstancias que esa alianza habría sido extremadamente fecunda y habría abierto las puertas a un proceso de renovación de América Latina 40 años antes de la Revolución Cubana. Salvando la distancia, ¿se puede decir que en el siglo XIX estaba San Martín y Bolívar y en el siglo XX Perón y Aya de la Torre? Salvando la distancia, sí. Yo me atrevo a coincidir con tu enfoque. Los veo como personas que superan largamente, latamente a un Chávez y a un Fidel Castro. Argentina tiene a Perón, Perú tiene a Aya de la Torre, Chile ¿a qué político tiene? En cierto modo, también guardando las distancias y las estaturas, y aquí son un problema de latitud y de longitud. Carlos Ibáñez del Campo es una figura importante para nosotros. Este es un militar con bastante visión que gobierna en dos oportunidades, 1927-1932 y después 1952-1958.
Y es un hombre que de un modo u otro tiene una visión también continentalista, está a punto de suscribir el ABC que propone la Casa Rosada, pero se atraviesa el problema de el acorralamiento de Getúlio Vargas y su ulterior suicidio, y eso hace que el esfuerzo integrador de Ibáñez disminuya. Con el tema de las relaciones también bastante cuestionadas chileno-argentina, ¿qué opina de la ayuda chilena a Inglaterra en la guerra? ¿O se puede interpretar como una traición chilena-argentina? No, me parece a mí que eso es vergonzoso, y es eso es vergonzoso y al mismo tiempo es una infamia perpetrada particularmente por el general Matei con la anuencia del general Pinochet. Ambos estuvieron con Gran Bretaña contra la República Argentina, frustraron con un sistema de radar muchos de los ataques aéreos que efectuaban los heroicos pilotos argentinos contra las fragatas y los portaaviones de Su Majestad Británica, y esto es algo que hay que manifestarlo para condenar esta política anti-latinoamericana que florece en nuestra Cancillería, con o sin militares. ¿Por qué hay muchos chilenos que defienden al régimen de Pinochet? Bueno, porque el régimen de Pinochet puso fin a una etapa de caos, en que Allende no logró controlar. Entonces los militares aparecen en ese momento restaurando el orden. La búsqueda del orden es una constante en nuestra América Latina. Hay como un cuadrilátero. Se habla de la dictadura engendra la revolución engendra luego el caos, y el caos hace que retornemos a la dictadura. Entonces, en ese cuadrilátero es como la prisión, como la mazmorra de la política latinoamericana. No hemos logrado escapar de esta suerte de prisión, porque las democracias tienen que ser con autoridad, y no pueden permitir que sean objeto que no engendren el caos, porque el caos va a traer consigo otra vez la dictadura, para que esa dictadura otra vez origine otro proceso revolucionario. Entonces eso no puede ser. Ese es un carrusel diabólico que siempre nos va a mantener a nosotros en el atraso, en la inestabilidad, en regímenes de terrorismo de Estado, y eso al final de cuentas daña la armonía interna, suele enemistarnos con los países vecinos, es decir, trae todo tipo de calamidades. Pero tenemos que entender que la democracia, si queremos conservarla, no puede abdicar del principio de autoridad. ¿Cómo se puede lograr la unión latinoamericana con Chile, que tiene problemas históricos con sus vecinos, caso Bolivia, Argentina y Perú? No, eso es una pregunta bastante compleja. Yo pienso que es un proceso gradual, tiene que pasar por generar una voluntad colectiva, lo cual no es fácil, y al mismo tiempo ir dando señales, como la que se ha manifestado justamente el ministro de Defensa. Entonces, bueno, por ahí se camina, ¿no es cierto? Y ya se han dado pasos tan importantes como promover y luego aceptar y luego aplaudir la mediación vaticana que impidió la guerra con Argentina por la cuestión del Bigle. Bueno, estos son algo más que señales para terminar con esta suerte de fatalismo según el cual estos países necesariamente tendrán que estar enfrentados por los siglos de los siglos, porque son como objeto de una maldición histórica.
¿En Chile hay sentimiento anti-argentino y anti-peruano, como se dice? Bueno, la clase alta, para usar un término muy frecuente en Argentina, nuestra oligarquía, a través de los canales periodísticos, escolares y castrenses, ha ido generando una odiosidad, no solamente a Argentina, sino que a las tres repúblicas fronterizas, generando la idea, lo que yo llamo el síndrome de la fortaleza asediada, SFA. Y esto implica la legitimación de un exorbitante gasto de guerra. Es decir, Chile se ha convertido en un arsenal que es necesario que lo consideren en Lima, en La Paz y en Buenos Aires. Este armamentismo empalma, es funcional con esta sensación de fortaleza asediada que yo estimo que es casi un síndrome. Y indudablemente todo el mundo justifica, y pocos son los que critican esta adquisición desorbitada de todo tipo de artefactos bélicos que al poco tiempo son inservibles chatarra, ¿no? y que implican nuevamente el mayor grado de dependencia.